Buenas noches, chicos. Bienvenidos al curso de sistemas operativos. Disculpen un poquito de demora. Por algún motivo, la laptop que utilizo reinició y actualizó. Bien, chicos, a ver, vamos a empezar la clase. ¿Ya? Esperen unos segundos mientras voy cargando la presentación. Mientras tanto, si tienen preguntas, con gusto de atenderlas, ¿no? ¿Sí? ¿Me han escrito por acá? Bien, a ver, están pidiendo el grupo de WhatsApp que han conformado algún voluntario del curso. Si puede facilitar el enlace para que se sumen sus compañeros. ¿Sí? ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí o no? Sí, profesor. Docente, se Perfecto. ve. Muy bien, vamos a usar el modo presentación. ¿Ya? Tiene una ventaja este modo que permite hacer apuntes. Bien, chicos. A ver, ya la semana pasada vimos introducción a los sistemas operativos, la importancia del sistema operativo para poder gestionar administrar una computadora y que efectivamente el usuario pues no tenga que lidiar con toda la interacción que existe detrás de este, ¿no? Y que es parte de la función que ocupa el sistema operativo, ¿sí? Muchas veces en la tarea del sistema operativo pasa desapercibida, ¿no? Y hay un fuerte trabajo de gestionar otros dispositivos o los componentes del cual forman parte del computador, ¿no? Así que de eso conversamos la semana pasada. Vimos diferentes funciones del sistema operativo y damos también algunas definiciones para lo que es un sistema operativo. Asimismo, les comenté que habían evolucionado los sistemas operativos y algunos de las últimas generaciones ya permiten el tiempo compartido y también permitían la multiprogramación, ¿no? Entonces, eso era importante recordar, lo que es la multiprogramación y, por supuesto, también el tiempo compartido, ¿no? Aquí vimos el tiempo compartido. Ahora también vimos tipos de sistemas operativos. Y ahí habían bastantes tipos, ¿no? ¿Sí? Y los últimos que vimos eran los de tiempo real, los que se usan, por ejemplo, en minería, ¿no? En minería, sistemas de tiempo real con protocolos Fieldbus, Modbus, ¿no? Esto es respecto a esa primera parte y lo que vamos a ver hoy día es la gestión de procesos. Decía que en el computador se gatillan múltiples procesos. Los procesos es también lo mismo que un programa en ejecución, ¿sí? Entonces vamos a ver qué son los procesos y por qué se requieren gestionar procesos. Acá hay un video sobre la jerarquía y estado de un proceso. No lo vamos a ver, los invito a que lo revisen luego, por un tema de tiempo. Hay que abordar bastantes tópicos hoy día y no va a dar el tiempo, ¿no? Ahora, en lo que hace el sistema operativo es gestionar procesos, no gestiona programas. El concepto de programa es un concepto mucho más estático, ¿no? Es el programa es en sí el conjunto de instrucciones, ¿sí? Y de data que están descritos en un lenguaje de programación.
Entonces, mientras el proceso es un concepto más vivo, ¿no? Es un programa que ya está en ejecución. Así que hoy en día tenemos sistemas operativos que soportan la multiprogramación. Es la forma más eficiente de gestionar los recursos de un computador, sobre todo el recurso crítico que es el procesador, ¿no? Habíamos dicho que en la multiprogramación se busca evitar el tiempo ocioso del procesador, siempre asignándole espacio, procesos para que ejecute, ¿no? Y se maneja una cola de espera para poder ser atendido por el procesador. Así que lo que se lleva a cabo dentro del computador son un montón de procesos que pasan a ser atendidos por el procesador en tiempos muy rápidos. Así que, tomando bajo esa premisa, vamos a ver que hay que reflexionar antes que una aplicación genera muchos procesos, ¿no? En sus diferentes etapas en el cual uno usa, o en sus diferentes opciones en las que usa el programa, ¿sí? La aplicación. Pero en sí, dos cosas básicamente requiere una aplicación: el uso del procesador y también el espacio en memoria, ¿sí? El uso del procesador porque le va a permitir avanzar en la ejecución del mismo, y la ubicación de memoria por cuanto cada avance tiene que estar almacenando información, cargando registros de instrucción, cargando registros de data, y todo eso lo tiene que hacer con la memoria RAM, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer el sistema operativo en sí es justamente ubicarlos los procesos para ser atendidos, ya sea por el procesador o sea que estén en un estado para poder simplemente estar asignados a memoria y estén en una cola de espera, ¿no? Eso es lo que pasa. Ahora, recordemos qué ocurre durante la ejecución de los programas. Esto es hablar de un curso que es, de repente para alguno ya es un curso pasado, es el curso de arquitectura del computador. Cuando un programa se ejecuta, siempre hay instrucciones máquina, instrucciones básicas, elementales, internas del computador, que son las secuencias de ejecución, las instrucciones fetch, ¿no? De iniciación. Estas siempre son las mismas cuando uno quiere ejecutar una instrucción. Y las instrucciones pueden ser de distinto tipo, ¿no? Puedes tener en tu computador, en tu procesador, algunas instrucciones, por ejemplo, como add, que es suma, con store y load, ¿no? Almacenar y también comunicar, ¿no? Enviar comunicaciones. Ahora, estas instrucciones todas llevan a cabo el ciclo fetch exec, ¿no? Es este conjunto de instrucciones básicas que siempre se realiza. Entonces, tengamos en cuenta que cada vez que ejecutan una instrucción, se gatillan estas cuatro, ¿no? Por ejemplo, captura la instrucción en base al contador de programas. ¿Se acuerdan el registro PC? Decodifican la instrucción, la leen, ejecutan posiblemente usando registros y escriben los resultados en los registros. Siempre se lleva a cabo estas cuatro tareas para cada instrucción que uno ejecuta, ¿no? Y todo eso lo hace, obviamente, interaccionando con la memoria, ¿no? Interaccionando con la memoria. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de que efectivamente las mismas instrucciones consumen memoria y pasan esto a ejecutarse por el procesador. Ahora, en computador, el sistema operativo, en el computador se generan procesos concurrentes. ¿Qué significa? Que hay muchos procesos en simultáneo y que efectivamente en determinados instantes se produce la concurrencia de procesos, ¿no? Así que este es un motivo por el cual es importante gestionar los procesos, porque hay concurrencia de procesos y también se da el caso particular de que hay concurrencia de procesos que comparten recursos, ¿no? Comparten recursos. Entonces, es ahí donde el sistema operativo tiene ciertas políticas, ciertas directivas, que ahora la vamos a revisar, para poder evitar la concurrencia de procesos, ¿no? Y hay distintas soluciones para poder evitar la concurrencia de procesos y que nos vayamos a un estado, pues, un estado inseguro para que se funcione el sistema operativo, ¿no? ¿Qué más?
Los procesos que requieren ser atendidos no deben esperar mucho tiempo. Las colas de atención se manejan en nivel de los microsegundos, nanosegundos, ¿sí? Hay APIs de multiprogramación que se utilizan como si tuvieran acceso exclusivo a recursos compartidos. Ya saben que las APIs son interfaces de integración entre distintas aplicaciones. Y efectivamente usan algunos recursos compartidos, pues, ¿no? Ahora, vamos a acuñar algunos términos que vamos a usar más adelante. Les decía que proceso es un programa en ejecución, ¿sí? Eso es simplemente. Ahora, un programa es un conjunto de instrucciones y datos almacenados en un fichero. Cuando ese programa está siendo ejecutado, es decir, está cargado en memoria y está en la cola de espera para ser ejecutado por el procesador, estamos hablando de un proceso. ¿Qué se puede hacer con un proceso? Bueno, pasos para llevar un programa a un proceso: compilar, traducir, linkear y cargar, ¿no? Ahora, ¿qué identifica un proceso entre los muchos procesos que hay? Lo que lo identifica son el PCB, es el Process Control Block, ¿sí? Es la ficha, vamos a suponer como la ficha, como el DNI de los procesos. Ahí te especifican cuál es el proceso padre, cuánto espacio de memoria necesitas, en qué etapa estás, distintos datos que ahora más adelante también lo vamos a ver. Ahora, hay que entender también que por la misma dinámica del computador, hay procesos que son secuenciales uno tras otro, mientras hay procesos que son concurrentes. A ver, un proceso secuencial sería como este que ven en verde, donde un proceso de lectura luego gatilla un proceso de ejecución y luego un proceso de impresión. Y así cambian al proceso de lectura 2 y al de ejecución 2. Esto es secuencial, esto es el mundo de las maravillas. Lo cierto es que en el computador se gatillan, ya sea por el propio sistema operativo o por el usuario, procesos que son concurrentes. Es decir, que primero se hace una lectura, un proceso de lectura, y luego hay otro proceso de lectura 2, pero así también este proceso de lectura 1 es un input para el proceso de ejecución 1. El proceso de ejecución 1 se requiere ejecutarse antes de ejecutar el proceso 2, de ejecución 2, y este proceso de ejecución 2 requiere la lectura del proceso R2, ¿no? Y así sucesivamente. Esta es la dependencia real. Así que en ese entorno funcionan los procesos, ¿no? En procesos, a esto se le dice procesos concurrentes. Bien, ahora vamos a ver los procesos versus programa. Un programa, como les decía, es un concepto estático, habla de un conjunto de instrucciones de data o per se de instrucciones de programa, de lógica. Y el proceso, en cambio, es un concepto más dinámico porque habla de estar asignada, tener un espacio de memoria y que ya está listo en la cola de atención del procesador. Entonces, eso viene a ser la diferencia. Ahora también hay diferencias en cuanto a dónde están almacenados. El programa está almacenado en un disco duro porque mientras no sea invocado, pues no tiene necesidad de asignarse el espacio de memoria RAM, que es una memoria limitada, mientras el proceso, por supuesto que tiene asignado está en la cola de espera del procesador y tiene una memoria principal asignada, un espacio de memoria principal asignado. También por aquí podrían ver las diferencias, ¿no? Ahora, ¿qué estados tiene un proceso? Los estados del proceso son básicamente 5. Es el modelo más utilizado para representar los estados, ¿sí?, de un proceso. El primero es el nuevo. Entonces, primero, antes de admitir un proceso, se evalúa de que la memoria RAM sea lo suficientemente grande para poder almacenarlo y pues pueda admitirse, ¿de acuerdo? Así que eso es lo primero. En ese estado, cuando recién se admite, pasaría a ser admitido, ¿no? Ahora, luego tenemos, una vez que se evalúa que ya hay memoria RAM suficiente, admitido,
es admitido y esto pasa a listo. En el estado listo, que es el segundo estado, el proceso tiene ya la memoria RAM asignada, ¿sí? Es decir, existe su espacio en memoria y tiene los datos completos. Ese es el estado de listo. Ahora, entre listo y el estado de ejecución, que es el siguiente, existe una flecha que nos dice Scheduler Dispatch. Es que el progreso de listo de ejecución va a depender del algoritmo de planificación del procesador. Entonces, idealmente esto es un FIFO, ¿no? Por ejemplo, el First In, First Out. Pero vamos a ver más adelante, no en esta clase, sino en otra, en la unidad 2, que hay distintos algoritmos, ¿sí? Y cuando pasa del estado de ejecución, es aquí donde lo ejecuta el procesador. Ahora, estando el proceso en estado de ejecución, llevándose a cabo dentro del procesador, puede ser interrumpido. ¿Por qué? Porque puede haber un proceso de mayor jerarquía que necesite secuestrar al procesador. Eso existe, ¿sí? Hay procesos más críticos que son de, de prioridad uno, por ejemplo, los propios del sistema operativo, ¿no? Para el arranque, ¿sí? Y también puede darse el caso de que haya procesos que están en ejecución y que luego de terminar la ejecución requieren la lectura o escritura de un dispositivo de entrada-salida. Así que lo que va a pasar acá es que va a ponerse en espera, ¿sí? En espera, que es el siguiente proceso. Eh, Aquí en espera va a esperar que termine la lectura-escritura de los dispositivos de entrada-salida y una vez finalizada, hecha esa atención, es de la etapa de espera va a pasar de nuevo al listo. Y con el algoritmo que maneje el procesador y el sistema operativo para gestionar la atención del procesador, se pondrá de nuevo en marcha en ejecución, ¿sí? Listo. La espera obviamente pasa al listo cuando ya termina el evento o la lectura de escritura del dispositivo de entrada-salida. Ahora, motivos por el cual se puede interrumpir un proceso en ejecución es que también depende del algoritmo. Puede ser que en este caso, por ejemplo, se ha mencionado de que esta es una planificación de procesos por parte del procesador a nivel de quantums, ¿no? El round robin que le dicen. Entonces, el round robin, para me adelanto a lo que vamos a ver más adelante, es un algoritmo que es justo, que busca que a cada proceso que está ingresando a la cola del procesador se le asigne un espacio idéntico de tiempo a todos. Así que a eso se le dice quantums, a ese espacio. Y si se cumplió el quantum, aparece un proceso de mayor jerarquía y entonces pasa interrumpido, ¿no? Y bueno, después del estado de ejecución, cuando se termina todo el proceso por el procesador, pasa a terminado. ¿Qué ocurre en el estado terminado? Se liberan los bloques de la memoria RAM asignada, ¿no? Ya no tiene sentido, el proceso terminó. Acá tienen una leyenda sobre esas distintas estados del proceso, ¿sí? Lo que les acabo de comentar. Bien, hay autores que han utilizado otros modelos para representar al ciclo de vida de los procesos. Por ejemplo, uno de ellos es este, ¿no? Aparte de los 5, nos dice, ¿y qué ocurre cuando hay una operación prohibida que no progresa? ¿A dónde lo llevamos? Hay un nuevo estado bloqueado en ese sentido, ¿no? Un estado bloqueado cuando obligan o quieren obligar al sistema operativo a ejecutar una operación prohibida, que el sistema operativo se da cuenta de la inconsistencia y lo pasa el proceso al estado bloqueado, ¿sí? Naturalmente, existen casos en que van a pasarse a un estado bloqueado, ¿no? Por ejemplo, eh, alguna, alguna escritura en base de datos cuando ya no tenemos la base de datos con los permisos para poder escribir sobre ella, ¿no? Por ejemplo.
¿sí? Yo les decía que aparte de ver esto de siglo de vida de estados, que este es el sexto, también existe el, el encolamiento de los procesos para ser atendido por el procesador. Acá se ve de manera muy simple. Tengo una cola, tengo un despachador hacia el procesador va a contestar y cada vez que termine lo va a liberar y lo va a mandar como al inicio, ¿no? Esto es un modelo nada más, ojo, ¿ah? Bien. Lo seguido es que entiendan que hay también les decía yo, un DNI, una ficha RUC de los procesos, por así decirlo, donde están sus campos típicos que lo van a identificar, ¿no? Ahí tenemos el estado actual del proceso, el identificador único del proceso, un apuntador al padre y así, ¿no? Ahora, recuerden que un proceso siempre tiene un padre, pero solamente uno, ¿sí? Mientras puede tener muchos hijos. Eso también se describe en el PCB, el padre y los hijos que él tiene, ¿sí? Otra cosa que también va en la ficha del PCB es la prioridad del proceso. Los puntadores a la localidad de memoria utilizada en el proceso, ¿no? Todo esto, chicos, ¿sí? Ahora, eh, para que lo entiendan mejor, vamos a ver antes de abundar más en teoría, un ejemplo de esto, chicos. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Se entiende? A ver, me dice Jacob, entonces se hacen bucles, entonces, ¿verdad? ¿Te, te refieres cuando hay concurrencia de procesos, correcto, Jacob? ¿Jacob? ¿Sí? ¿Ocurre a veces eso? Sí, exacto. Sí, es cierto. Vamos a ver también cómo podemos resolver ese problema de la concurrencia de procesos donde pues se llega a un estado de inconsistencia, ¿no? No le llamamos inconsistencia, por cierto. Ahora vamos a ver el nombre correcto. Bien. Yo les decía que vamos a salir un ratito de esto para explicarles que esto es algo vivo, ¿ya? Incluso ustedes usan una computadora y pueden ir, por ejemplo, ahí estoy compartiendo toda mi pantalla, pueden ir a el administrador de tareas, ¿no? El administrador de tareas. Entonces, ustedes van al administrador de tareas y van a poder ver acá los procesos. Claro, uno puede decir, profesor, ¿estos son los procesos? Sí son los procesos. Incluso tiene su pestaña, ¿no? Procesos. Te va indicando cuánto están consumiendo de CPU, memoria, disco, red, GPU, la tarjeta, memoria gráfica, la tarjeta gráfica y también cuánto está utilizando, pues, en energía, ¿no? ¿Sí? Esto, ¿bien? Ahora, uno puede ver más detalles, sí puede ver más detalles, por ejemplo, si se va a esta pestaña, y acá puede ver que el proceso tiene su PID, que es el Process ID. También tiene el estado del proceso, ¿no? Eso que les había dicho en que hay un modelo de 5 estados y hay un modelo de 6. Bueno, acá tienes, por ejemplo, en ejecución. La mayoría de los procesos están en ejecución, al menos en mi laptop en este mismo momento. No hay otro estado ahorita, ¿sí? No hay otro estado. También tienes, mira, por ejemplo, hay un estado suspendido y en ejecución es la mayoría. Solamente hay 3 suspendidos. Y, por ejemplo, un estado suspendido es Cortana, ¿no? El proceso de Cortana, que es el, el asesor de voz de Microsoft, yo lo he suspendido, ¿sí? Porque no lo uso a Cortana, así que lo he suspendido. Por eso ahí está mi nombre de usuario. También acá es importante ver eso, ¿no? Hay procesos que son impulsados por el usuario, que tienen su nombre, y hay otros que son propios del sistema operativo, los System, por ejemplo, ¿no? Ahora, acá como ven, por proceso, está descrito la memoria de espacio de trabajo, ¿no? Cuánto está consumiéndote en memoria. Y también la arquitectura y alguna descripción
del, del proceso en sí. Bien, chicos. Vamos a continuar ahora sí, ¿ya? Denme un minuto. ¿Hasta ahí algunas preguntas? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O todo claro? Un minuto, deme 20 segundos que me voy a hidratar un poquito y seguimos, ¿sí? Ya hay una pregunta acá que me dicen, Javier, ¿los procesos se crean solo de los programas o podemos manipularlos de manera individual? Lo pueden manipular, chicos. A ver, esto que había hecho de entrar al administrador de tareas, ustedes de repente ya lo han hecho antes. Uno puede administrar sus procesos, ¿no? Como administrador de tareas. Puedes, por ejemplo, decidir eliminar algunos. Por ejemplo, vamos a ver si puedo eliminar en alguno por acá. Este de acá es de sistema, ¿sí? Eh, a ver, este de aquí, por ejemplo, no lo reconozco, ¿no? No es mío. Podría ser un virus incluso. Entonces, podemos eliminarlo, finalizar tarea, ¿sí? Ahí va. No pasó nada, porque, como les digo, no es un proceso que yo reconozca, ¿no? Ahora, ustedes pueden así también eliminar, ¿sí? Incluso cuando uno no tiene un antivirus, es muy normal que el mismo usuario haga esta tarea para poder limpiar el malware, ¿no? Los malware a veces se identifican con procesos que no son conocidos y por lo tanto por ahí se pueden también eliminar, ¿sí? Bien. Eso respalda, bueno, responde tu consulta, Javier, ¿sí? ¿A eso te referías? Sí se pueden manipular, ¿no? Los puedes administrar, los puedes eliminar.
Ahora vamos a continuar, chicos. Bien. Vamos a continuar. Entonces, este es el PCB. Tienen la prioridad del proceso, lo que les decía, ¿no? ¿Qué más? Ahora, también entre los procesos del sistema operativo, el sistema operativo lleva a cabo APIs para poder integrar a estos distintos procesos, ¿no? Así que, y controlarlos. Estas APIs son similares a las que ustedes, de repente, alguno que es programador, ha realizado, ¿no? Solamente que funcionan para procesos de sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué puedes hacer con estas APIs? Puedes, por ejemplo, suspender procesos, reanudarlos, cambiar prioridad, bloquear un proceso, ¿no? Y así sucesivamente. Bien. Es muy normal suspender y reanudar procesos, ¿sí? ¿Cuándo se hace una suspensión? Puede ser cuando el sistema esté muy sobrecargado, es decir, tienes poco espacio en memoria, por ejemplo. Entonces es normal que eh, suspendas procesos que no pueden ser ejecutados porque no hay espacio en memoria, ¿sí? Y si no hace esto el sistema operativo, es probable que haya una sobrecarga y empiecen a fallar los procesos activos, ¿no? Ahora, como ven, el motivo más importante para hacer una suspensión es el balanceo de carga, ¿no? La nivelación de los recursos en un nivel óptimo que de manera natural lo hace la computadora. ¿Bien? Eso eh, implica que haya como estados nuevos o estados transitivos, ¿no? Por ejemplo, el estado suspendido ocurre cuando pasa del estado listo al listo suspendido. Puede estar listo, pero ya no hay espacio en memoria RAM, entonces lo paso al listo suspendido, no lo meto en la cola del procesador. También hay de listo suspendido pasa a lista cuando se reactiva. Y así también un proceso bloqueado puede pasar a bloqueado suspendido y de bloqueado suspendido a bloqueado. También porque no tiene, además de estar bloqueado por una lectura o escritura, ¿sí? De dispositivo entrada-salida, puede estar bloqueado porque también lo mismo, no hay la memoria RAM para que se ejecute. Bien, entonces es normal tener estados suspendidos y reanudaciones. Lo que otro que es normal, dado que existen muchos procesos que tienen mayor jerarquía que otros, son las interrupciones. En las interrupciones es cuando un proceso de mayor jerarquía interrumpe a un proceso normal de usuario porque requiere ejecutar cierta tarea crítica para el sistema operativo, ¿no? En el sistema operativo. ¿Qué se lleva a cabo para poder interrumpir? Esto no se hace de una manera arbitraria. Lo que se hace primero es que cuando va a haber una interrupción, el sistema operativo toma el control y él es el que lleva a cabo la interrupción en buena cuenta. Guarda el contexto primero, esto es como guardar, como salvar, ¿sí? El proceso interrumpido para que cuando pase esta interrupción se reanude de una manera transparente para el proceso en sí, que ha sido interrumpido. Entonces, eso es básicamente, chicos, la interrupción, ¿sí? De esto, por cierto, lo van a tener que investigar un poco más porque es la pregunta de su foro formativo. Los animo a que participen y esta es una de las preguntas que se hace, ¿no? ¿Cómo se salva el contexto? ¿Sí? ¿Cómo se guarda el contexto? Entonces me van a explicar lo que se ve en esta lámina. Bueno, el cambio del contexto está detallado mejor acá. Y eso es, chicos. Y acá también lo ven gráficamente. Ahora, en las computadoras modernas ya se ejecutan hilos de ejecución que permiten compartir recursos como por ejemplo memoria, por ahí también
es una pila para controlar variables locales y direcciones de regreso, ¿no? Para que vean la optimización que ocurre con los hilos, que es un concepto que está ya desde el año 2000, es que un hilo se ejecutaba de esta manera antes, ¿no? Y de repente era secuencial, acababa este para poder ser ejecutado otro. Entonces, alguien se dio cuenta de que aprovechando ahora la arquitectura de múltiples cores, podías ejecutar varios hilos en simultáneo e incluso hacer que estos hilos compartan ciertas características comunes por su naturaleza. Por ejemplo, el código, la data, los archivos, ¿no? Y así se logra eficiencia, por cierto. Se logra eficiencia en su ejecución, ¿no? ¿Qué ventajas tiene el uso de threads? Como ven, permite un mayor tiempo de respuesta porque ya no estás esperando acabar uno para poder continuar el otro, como es este esquema de acá. Si no, lo estás abordando en paralelo, ¿sí? También es importante la economía, ¿no? En el tema de salvar el contexto, ya no tienes que eh, cambiar el espacio de direccionamiento, ¿no? ¿Sí? Listo, chicos. Ventajas de threads de hilos es que a nivel de usuario, estos son implementados usando una librería y a nivel de núcleo, el sistema es quien provee la creación, planificación y administración de los threads. Bien, chicos. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Se entiende o no? A ver, preguntas. ¿Preguntas? Vamos a continuar, chicos, porque esto era lo que teníamos que ver la clase pasada. ¿Ya? Por un tema de tiempo, no lo hemos visto todo. Dale, profe. Ya. Bien, chicos, vamos a hablar ahora de la concurrencia, ya que conocen cómo los estados de un proceso, ya conocen cómo funciona esa transición entre estados y el modelo de 6 estados también, con los estados transitivos de suspensión, ¿no? Y bloqueado. Entonces, eh, vamos a ver cómo funciona la concurrencia. La concurrencia, primero hay que entender eh, que es algo natural, ¿ya? Que el propio sistema operativo tiene algunas soluciones para este evento que ocurre, ¿sí? Como es la concurrencia de procesos, ¿no? Lo primero es que eh, el Gunnar Wolf nos detalla una definición de concurrencia de procesos que está muy clara, creo yo, y que explica que esto es parte natural del desarrollo de utilizar una PC, ¿sí? Desde un punto de vista formal, la concurrencia no se refiere a dos o más eventos que ocurren a la vez, ojo, sino a dos o más eventos cuyo orden es no determinista. Esto es, eventos cerca de los cuales no se puede predecir el orden relativo en el que ocurrirán. Lo que quiere decir Gunnar Wolf es que la concurrencia es algo normal y no es que como administradores de TI podamos anticiparnos a la concurrencia, porque no se sabe cuándo va a ocurrir. Además, para la cantidad de procesos que ejecuta,
la computadora, es complicado tratar de resolver todas las concurrencias de manera anticipada, ¿sí? Ahora, la concurrencia puede presentarse en varios frentes, ¿no? Por ejemplo, hay varias aplicaciones. Eh, Puede ocurrir que la multiprogramación se creó para permitir que el tiempo de procesador de la máquina fuese compartido dinámicamente entre varios trabajos, ¿no? Eso es uno de los riesgos que existe con la multiprogramación, ¿sí? Otro, otro ejemplo de concurrencia son las aplicaciones estructuradas. Entonces, rápidamente algunas aplicaciones pueden ejecutarse rápidamente, pueden ejecutarse eficazmente como un conjunto de procesos concurrentes. Y así tienes también la estructura del sistema operativo también puede verse inmersa naturalmente en concurrencia, ¿sí? Ahora, la administración de los procesos, hay dos efectos que se producen cuando uno administra los procesos y no tiene la sincronización correcta. Primero es el bloqueo mutuo. Entonces, el bloqueo mutuo es cuando tú pides recursos siendo parte de un proceso A, pides recursos del proceso B que también los está ejecutando a los recursos, a ese recurso que necesita el proceso A. Así que entra a bloqueo mutuo, ¿no? Porque nadie quiere ceder su, su recurso. Ahora, eso es por el lado el problema que ocasiona cuando se hace una asignación liberal de los recursos. ¿Sí? Ojo con eso. Ahora, hay hay otro efecto que se produce cuando no se hace la sincronización de procesos, y más bien la política es que cada afectado, cada proceso afectado, solucione el problema, ¿no? Entonces, soluciona el problema esperando que el otro proceso eh, entregue sus recursos. Ese es ocasiona como resultado la inanición de procesos, ¿no? Entonces, el problema aquí es que con mucha educación y nula asignación de recursos, mientras está ejecutándose el proceso, eso genera una espera indefinida que hace que no tengamos los procesos listos, ¿no? Para el usuario. Ahora, ¿hay soluciones al problema de la concurrencia? Sí, hay soluciones. Hay, por ejemplo, el escenario conservador, donde simplemente nunca se otorgan los recursos eh, que estén en estado de, en estado de bloqueo, ¿no? Obviamente. Ahora, hay otras soluciones, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la prevención de bloqueos, sin conocimiento previo del bloqueo que va a existir. Pueden usar la serialización y también la asignación jerárquica, ¿no? ¿Qué es básicamente la asignación? La serialización, ahora la vamos a ver, por paciencia. Otra técnica es la evasión de bloqueos, que tiene como su máximo precursor es el algoritmo del banquero, ¿no? El banco es como una especie de... El banco que presta dinero, el dinero serían como los recursos, mientras siempre tenga en efectivo un porcentaje exigido por la SBS, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Así que la evasión de bloqueos es utilizando un algoritmo del banquero. Lo que busca el algoritmo del banquero es que no, no asignes más recursos de los que cuentas, porque puedes ocasionar un fallo en el sistema operativo, ¿no? Por último, hay una solución mucho más arriesgada para el bloqueo, que en sí no es una solución para el bloqueo mutuo.
¿Por qué? Porque es parte primero de aceptar que los bloqueos son algo pues natural, ¿no? En el mundo de las computadoras, del procesamiento de las computadoras, ¿sí? Y una solución sería siempre otorgar. Y acá se menciona el avestruz. ¿Por qué? Porque el avestruz, cuando ve un problema, esconde la cabeza, agacha la cabeza y la entierra, ¿no? Entonces, algo parecido, ¿no? Pensar de que esto se tiene que resolver y hay que convivir con ese problema, ¿no? Para que entiendan más clara el caso del bloqueo mutuo, acá les comparto este ejemplo chiquito que explica muy bien, ¿no? Cuando ocurre un bloqueo mutuo. El proceso A, el proceso de la, de la unidad A, por ejemplo, está que tiene el recurso de la unidad 1 asignada, pero en determinado momento quiere también los de la unidad 2. Y el proceso B, que siempre ha tenido los recursos de la unidad 2, requiere el de la unidad 1, pero sabe que está capturado el recurso por el proceso A. Entonces, si se asigna una solución del tipo de no otorgamiento, esto quedaría así. Quedaría que cada proceso va a acabar en inadmisión, ¿no? No va a poder ejecutárselo porque los recursos no los tienen. En el otro extremo, la solución puede ser este, que asignación liberal de los recursos, ¿no? Pero, pues, acá habría que ver si no ocurre otro bloqueo, ¿no? En el tiempo, ¿sí? Como le digo, estas son alternativas de solución. Y hay 4. Bien. Un problema que ocasiona la concurrencia y la inanición cuando los procesos monopolizan sus recursos y, y no puede, la inanición es que no pueden ejecutar un proceso adicional porque no tienen los recursos completos para ese proceso, ¿sí? Así que los procesos terminan pasando a un estado de inanición, como su nombre lo dice, donde donde son eliminados los procesos porque no se ejecutan en el horizonte, ¿no? Cada proceso tiene también un tiempo para ejecutarse, ¿sí? Bien, llegamos a bloqueo mutuo, chicos. Bloqueo mutuo, o también llamado brazo mortal, eh, es cuando se detienen los trabajos por falta de disponibilidad de recursos, porque no se de recursos, sino que puede ocasionar la paralización total del sistema, ¿no? Ese es el bloqueo mutuo. Unas condiciones para que el bloqueo mutuo se dé, y dónde primero, es en las solicitudes de archivo en base de datos, ¿no? ¿Sí? Y ahí hay distintos casos de bloqueo mutuo. ¿Qué condición se tiene que hacer para que se dé el bloqueo mutuo? Primero, exclusión mutua, retención de recursos, no apropiedad y espera circular, ¿sí? Para entender ahora otro concepto de la región crítica, estamos viendo una imagen donde se llama pues el salto del águila, si no me equivoco este número, ¿no? ¿Sí? En este momento, en esta foto, en ese momento, no se puede eh, fallar, ¿no? No se puede eh, fallar en ese momento justamente, porque si no están sincronizados ambos trapecistas, uno de ellos puede caer al piso, ¿no? Así que la región crítica es ese espacio delta de tiempo entre instrucciones de los procesos, donde si ese proceso se ejecuta o mal, porque no tiene los recursos completos, ¿no? Entonces, el resultado final de ese proceso, la salida,
viene a ser inconsistente, ¿sí? Ahí tienen la región crítica. Por ejemplo, una forma de graficarla es ponerla a la mitad, ¿no? Aunque eso no sea correcto necesariamente, ojo. Esto es lo que les decía. Si un proceso es interrumpido en zona crítica, se generan resultados inconsistentes. Entonces, ¿qué soluciones tenemos para la región crítica? Unas soluciones pueden ser que nunca dos procesos se encuentren simultáneamente en regiones críticas. Suena bien, pero es real entendiendo la naturaleza y la dinámica de los computadores. Claro que no. Eh, Otra solución en la región crítica es que no hacer suposiciones acerca de la velocidad relativa de los procesos, ¿sí? También es cuando eh, hay otra política también, ¿no? Ningún proceso suspendido fuera de la región crítica debe bloquear otros procesos. La única razón para que puedan interrumpirse procesos de la misma prioridad es que eh, no estén, no estén adecuados, eh, que no estén en la región crítica, ¿no? Que no estén en la región crítica, chicos. Bien, vamos a ver esto de manera más gráfica. Acá está bloqueo, sección crítica. Lo que uno hace entonces, una solución es bloquear los recursos que vas a utilizar para la sección crítica. Entonces nadie la va a usar si no es tu proceso. Y cuando recién termines la tarea, desbloqueas el, el uso de el proceso, ¿no? Desbloqueas el proceso y ya sabes que la sección crítica fue ejecutada correctamente y pues no hay inconsistencia de datos. Bien, chicos. A ver, para resolver la exclusión mutua, así como hemos visto soluciones, también se han dado soluciones del tipo hardware. Una, una solución que se implementó en Intel fue añadir una instrucción privilegiada llamada TCL, que lo que hacía era eh, resolver a nivel de hardware la solución, el interbloqueo, ¿no? Bien, ahora, otra forma, otra forma de poder resolver el problema de la región crítica en la cual entran algunos procesos que compiten con otros por recursos, es deshabilitar las interrupciones, porque las interrupciones son las únicas que pueden eh, quitar el procesamiento el proceso del procesador, lo valga la redundancia, ¿sí? Y y bueno, no podrían, al estar deshabilitados, la interrupción no podría ejecutarse, por lo tanto no se van a dar caso de inconsistencia, ¿no? Eso también es otra solución. Vamos a ver ahora algunas soluciones de software para la exclusión mutua. Los semáforos son soluciones típicas a nivel de software, ¿no? Tenemos aquí, eh, cuando está todo verde, el semáforo es que sí puede seguir procesando, eh, procesando tareas, procesando programas, ¿sí? Cuando más bien está en rojo es que no puedes interrumpir a ese proceso porque está en plena ejecución eh, de su, de su zona crítica, ¿sí? Te voy a mostrar esta solución, ¿de acuerdo? Esta solución de cómo puede ser con semáforos una solución
al bloqueo mutuo. Y chicos, vamos a ver en la presentación, ¿ya? ¿Se escuchan o no? Me dicen ya si se escucha o no. Los semáforos son un mecanismo de sincronización y van a proteger el acceso a algo llamado sección crítica, que es un fragmento del código en el cual se accede a un recurso que es compartido por varios hilos o procesos. Y bueno, un recurso Rafael, ya no se escucha. Sí, me dicen que se paró el video. Y no se paró el video. Lo voy a pasar por acá, ya, por el chat mejor, ¿ya? 2. Los semáforos son un mecanismo de sincronización y van a proteger el acceso a algo llamado sección crítica, que es un fragmento del código en el cual se accede a un recurso que es compartido por varios hilos o procesos. Y bueno, un recurso compartido puede ser algo tan sencillo como una variable que se utiliza en 2 hilos, por ejemplo. Las funciones que se van a utilizar para trabajar con semáforos en el ejemplo son las siguientes: seminit para inicializarlo, semWait para decrementar una unidad al semáforo o bloquear el acceso al recurso compartido por otro hilo, y el semPost para incrementar una unidad al semáforo o desbloquear el acceso a ese recurso compartido. Este incluye necesario para trabajar con hilos y este para poder trabajar con los semáforos. Bueno, la función main va a crear 2 hilos, el thread 1 y el thread 2. Create, donde el primer argumento era una referencia al hilo. El segundo, los atributos, que los voy a dejar por defecto. El tercero es start routine, es decir, la función que se va a ejecutar al crearse el hilo. Uy. Y el tercero, el argumento de entrada a esa función, que va a ser null. No lo voy a utilizar. Hago exactamente lo mismo para el hilo 2. Y main ha creado ya aquí los hilos y ahora va a esperar a que terminen. Para ello se utilizaba la función pthreadJoin, en la que el primer argumento era el hilo, el nombre del hilo, y el segundo la variable que retornaba, que no la voy a usar.
Vale, lo mismo para el hilo 2. Y así main esperará a que el hilo 1 acabe y a que el hilo 2 acabe. Tengo que definir estas funciones de los hilos que son, bueno, las que van a acceder a ese recurso compartido. El recurso compartido va a ser algo tan sencillo como una variable de tipo entero. Y la voy a llamar counter y la voy a inicializar a 0. Recurso compartido. Bueno. Este hilo número 1 lo que va a hacer es durante X iteraciones, las que yo defino aquí en esta constante, y voy a definir un número bastante alto, voy a decir un número bastante alto para que veamos los errores. Bueno, durante 10.000 iteraciones a la variable counter se le va a aumentar una unidad. Es lo único que va a hacer el hilo 1. El hilo 2 va a hacer algo muy parecido. En lugar de incrementar, va a decrementar. El hilo 1 va a decrementar ese valor de counter 10.000 veces y el hilo 2 lo va a decrementar. Entonces, si las cosas fueran perfectas, al final del programa, el valor tendría, el counter tendría el valor 0. Lo vamos a ver y vamos a ver que no es así con un printf. Bueno, me queda declarar los prototipos de las funciones. Compilo desktop mis programas GCC semáforos y debo incluir la opción pthread para utilizar hilos. Bueno, todavía no hemos usado semáforos. Esto es para ver para qué sirven. Ejecuto el programa. Vamos a ver si el counter da 0. No. 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 Bueno. Cada vez que lo ejecuto a veces da 0. Hay un resultado diferente. Lo que está ocurriendo es que los dos hilos nos están accediendo a la variable al mismo tiempo y nos la están modificando y se están produciendo errores. Así que tenemos que proteger esta zona crítica y esta zona crítica. Counter sería nuestro recurso compartido. Para ello vamos a utilizar el semáforo. Le doy ahora zoom y declaro aquí semT, sem1, declaro aquí mi semáforo y ahora tengo que inicializarlo. Entonces, hemos visto que para inicializarlo se utilizaba esta función. El primer argumento sería una referencia a ese semáforo. El segundo nos indica si el semáforo es compartido entre procesos. No, lo utilizamos dentro de un proceso entre varios hilos. Y el tercero es el valor de inicialización. Lo voy a inicializar a 1, de manera que solo un hilo va a acceder en un tiempo determinado a nuestra variable. Bien. Este valor 1 será decrementado cuando se ejecute la función semWait, que es la que nos bloqueará este recurso para el otro hilo. Y al final, cuando hayamos terminado la operación, incrementaremos una unidad del semáforo. Hago lo mismo para el semáforo, para la función del
para el hilo 2, no para el semáforo. Es decir, si el valor inicial es 1 y comienza el hilo 1, después de llamar a semWait, ese semáforo va a ser decrementado y va a tener el valor 0. Bueno, se ejecuta esta operación y aquí se incrementará el semáforo a una unidad y tendrá valor 1. Bueno, este hilo tratará de decrementar una unidad al semáforo. Si ese semáforo tenía un valor 0, esto se queda aquí bloqueado. Cuando este primero terminara, incrementaría una unidad el semáforo y entonces se podría escribir el contador. Y así sucesivamente. Voy a volver a compilar y ejecuto el valor 0000 indefinidamente. Ya acabó, profesor. Bien, chicos. eh, Ahora sí, como ven, eso es útil el uso de semáforos en programación y también pues para anticipar los bloqueos concurrentes, ¿no? El interbloqueo. Bien. Vamos a continuar ahora con otro tipo de soluciones, ¿sí? Otra, otra solución a nivel, para resolver los interbloqueos a nivel de software, es el uso de candados, ¿no? Cuando el proceso entra en región crítica, se pone como si estuviera en uno, entonces ya todos los procesos que lo visitan saben de que no pueden interrumpirlo porque está en estado uno, ¿sí? Entonces, los candados son también como semáforos, ¿no? Solamente que se le llama así, variable candado. Otra solución también son los monitores que permiten, eh, que pueden llamar a los procedimientos en un monitor cada vez que lo desean, pero que no pueden acceder de manera directa a las estructuras de datos internas del monitor desde procedimientos declarados fuera de este. Por proceso activo solo hay un monitor. Y eso serían la primera parte de lo que debemos ver hoy. Tenemos también los problemas clásicos de interbloqueo. Los problemas clásicos de interbloqueo son, por ejemplo, la cena de los filósofos. ¿Ya? Acá, antes de entrar a los problemas clásicos, un ejemplo de interbloqueo, cuando hablamos de interbloqueo, para que lo entiendan mejor, es cuando cuatro autos, cada uno con su respectivo vecino,
entra a la mismo cruce por la derecha, ¿no? Ustedes saben que una regla de manejo es que el que va por la derecha tiene preferencia. Sin embargo, si los cuatro están con esa idea de que el de la derecha tiene preferencia, van a llegar a esto, al cruce, y se va a producir un interbloqueo, ¿no? Por lo general, para que esto no ocurra, se cede. ¿Sí? Uno de ellos cede, pero este sería un ejemplo de la vida cotidiana de cómo ocurre el interbloqueo, ¿no? Bien. Hay otras soluciones para el interbloqueo. Está el bloqueo mutuo simple, ¿no? Por ejemplo. El bloqueo mutuo simple tiene también un deadlock, un interbloqueo, que se resuelve. Acá les he puesto, es un típico ejemplo en base de datos, que hay interbloqueos que cuando estás escribiendo o estás de repente haciéndole un update a una tabla de datos, como un backup, ¿no? Exista un interbloqueo en base de datos porque otra persona quiere escribir en esa base de datos, ¿no? En ese momento, ¿sí? Ahora, para que existen los interbloqueos, ocurre lo que se llaman las condiciones de Kaufman. Son las 4 condiciones que deben existir para poderse dar un interbloqueo. Acá lo pueden revisar, chicos. Entonces, si no se dan las 4, no hablamos de un interbloqueo. Ahora, si nos vamos a los problemas clásicos de cuando existe interbloqueo, tenemos a la cena de los filósofos. Ustedes pueden revisar acá el problema de los filósofos y la solución que se plantea, ¿no? En este link. No voy a entrar en detalles por temas de tiempo, chicos, pero ahí lo pueden revisar. También tienen, por ejemplo, el problema de productores y consumidores. ¿En qué consiste? Consiste en un grupo tenemos a los productores y en otro lado los consumidores. Imagínense en un extremo de una misma línea de producción, ¿no? Donde los productores ingresan los alimentos y los consumidores los consumen, valga la redundancia. Entonces, la solución para este escenario es que es el semáforo también, ¿no? No esperar a que la bandeja se quede vacía para que los consumidores no intenten, como quien se dice, rascar la olla, sino más bien siempre manejar cantidades mínimas, ¿no? Cantidades mínimas en stock para que los consumidores siempre tengan algo que comer. Por el lado de los productores, de manera idéntica, no esperar a que la bandeja esté sobre llena, ¿no? Sino más bien cuando esté llena otra vez por los semáforos, descrito por los semáforos, pueda anticiparse el deadlock. Ahí tienen. Buen día, mi nombre. Un segundo. Acá tienen el problema Día, del mi nombre productor es Eduardo. consumidor, ¿ya? Y así como existe el problema del productor consumidor, también el problema de los lectores y escritores, cuya solución también viene a ser muy parecida, ¿no? El uso de semáforos en sí, ¿no? Disfrazados en un algoritmo que busca resolver el problema, ojo, ¿ah? Pero son semáforos. Ahora, ¿cómo se previene y se detecta el interbloqueo? Una forma interesante de resolver el interbloqueo es la serialización. Entonces, la serialización es que a cada recurso que yo asigne a un proceso para su ejecución, lo voy a marcar, ¿sí? De esa manera se aseguras de que no exista interbloqueos, ¿no? De que no caigan en interbloqueo, pero lo que sí puede ocurrir es que
caiga en inanición de procesos. Y bueno, acá también tenemos el proceso de la solución de prevención por retención y espera, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es una solución preventiva donde los procesos piden monopolizar los recursos que van a necesitar para su ejecución. Y así, en teoría, ya no tendrían la necesidad de ocurrir un interbloqueo donde compitan por un mismo recurso, ¿no? Esto es una solución hasta cierto grado. ¿Por qué? Porque a veces no se puede llegar a conocer todo el estado futuro de interbloqueos que puede ocurrir por competencia de recursos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, acá tengo el caso también del algoritmo del banquero, ¿sí? Que yo les decía que esto funciona como un banco, donde los bancos nunca prestan más dinero del que tienen dentro del banco, ¿no? Y si eh, por ahí, al menos en Perú, tienen un nivel de efectivo mucho menor que el que exige la normativa de la SBS, entonces la SBS está en la potestad de poder cerrar esa caja financiera, esa cooperativa, porque no demuestran solvencia para poder cumplir con sus obligaciones con los clientes. Entonces, eso que les he dicho ahorita aplica igualito, pero para el sistema operativo, ¿no? Vamos a ver este video, ¿ya? Para que me entiendan mejor. Oportunidad de conseguir un empleo en tecnología, Python, JavaScript, C++. Este es un video que Atentos, apoya el chicos. estudio del algoritmo del banquero en el contexto de los sistemas operativos. A continuación voy a mostrar un poco cómo funciona la notación. Se muestra entonces una matriz acá y un vector. Esta matriz es la matriz de los requerimientos que tienen los procesos, ¿ya? Numerados como proceso del 1 al 4, sobre un conjunto de tres tipos de recursos 1, 2 y 3. Y bueno, básicamente dice que, por ejemplo, el proceso 1 necesita 3 instancias del recurso 1, 2 instancias del recurso 2 y 2 instancias del recurso 3. Así también el proceso 2 necesita 6 instancias del recurso 1, una instancia del recurso 2 y 3 instancias del recurso 3. Y bueno, así también para el proceso 3 y proceso 4. Acá abajo también se muestra entonces un vector con la cantidad de instancias que tiene el sistema operativo disponible para poder asignar. El sistema en este caso tendría 9 unidades o 9 instancias del recurso 1, 3 del recurso 2 y 6 instancias del recurso 3. Entonces, al realizar la asignación, el sistema operativo va recibiendo las peticiones por parte de los procesos que le entreguen unidades o instancias de recursos de forma dinámica. Por lo tanto, podría eventualmente ocurrir el llamado interbloqueo. A continuación se muestra entonces un estado inicial a partir del cual se realiza el análisis, ¿ya? En este caso se observan dos matrices interesantes. El caso de esta matriz representa entonces cuál es la asignación de recursos que se ha hecho hasta el momento, y es como un estado de partida. En este caso al proceso 1 se le ha asignado una instancia del recurso 1, 0 instancias del recurso 2 y 0 instancias del recurso 3.
al proceso 2, por ejemplo, se le han asignado 6 instancias del recurso 1, una instancia del recurso 2 y 2 instancias del recurso 3, y así para el para el proceso 3 y proceso 4. Dada esta asignación, entonces, que ha ocurrido hasta el momento, em, se cambia un poco el valor del vector de recursos disponibles. Aquí presten atención, ¿no? Primero es que va a distribuir los recursos hacia donde ya no puede cumplir más, ¿no? ¿Sí? Presten atención. En este caso, cuando no teníamos ninguna asignación, esto era el total de los recursos, de las instancias de los recursos, y en este caso las instancias, por ejemplo, del recurso 1 están todas asignadas. Hay una instancia disponible del recurso 2 y una instancia disponible del recurso 3. Entonces, para saber cuántas asignaciones restantes quedan por cada proceso, se calcula entonces una matriz C menos A, que es la resta de estas dos matrices, de tal forma que esta matriz representa que para el proceso 1 aún faltan por asignar dos instancias del recurso 1, dos instancias del recurso 2 y dos instancias del recurso 3. Y por su vez también el proceso 2 necesita que le asignen una instancia más del recurso 3 que aún no solicita. Entonces, dado esto, el algoritmo, o sea, el sistema operativo necesita un algoritmo capaz de determinar si es que alguna asignación que vaya a realizar conduce o no conduce a un estado seguro. Un estado seguro se define como una secuencia de asignaciones se define como la posibilidad de que exista una secuencia de asignaciones que no conduzcan a deadlock. Por lo tanto, el sistema operativo llama constantemente al algoritmo del banquero, que el algoritmo, este es el, ¿verdad? Entonces, llama al algoritmo del banquero para saber si es que esta asignación que realizará entonces tiene o no la posibilidad de que exista a futuro algún estado seguro, ¿ya? Y el algoritmo del banquero entonces realiza una serie de cálculos para saber si eventualmente va a existir o no un estado seguro al cual el sistema operativo se pueda movilizar. Se añade además entonces un registro que vamos a realizar para saber si es que el proceso tiene la posibilidad o no de finalizar. En este caso vamos a asumir que ningún proceso podría eventualmente finalizar. Y se inicia entonces el trabajo del algoritmo del banquero. Para iniciar entonces se tiene este vector de recursos disponibles y el primer análisis es buscar entonces algún vector de la matriz C menos A que satisfaga la posibilidad de que todos sus números sean inferiores o iguales al vector de recursos disponibles que se muestra acá abajo. Entonces, el recurso, por ejemplo, el proceso 1 en este caso, ya no cumple la condición, dado que, de hecho, en sus tres valores presenta valores mayores a los disponibles. Por lo tanto, él será entonces puesto en espera, no entrará como candidato. El proceso 2 ya cumple con la condición, es decir, tiene la posibilidad de que se le asigne, por ejemplo, un recurso 3, y con eso ya completaría su ejecución eventualmente. Y bueno, el proceso 3 tampoco es candidato, dado que él podría eventualmente solicitar un recurso 1 que no hay disponible, y el proceso 4 tampoco por el mismo motivo. Por lo tanto, consideramos el algoritmo del banquero inicia su primera iteración entonces buscando este primer vector que cumple los requerimientos de acá, y realiza justamente la asignación que en realidad como que hace la simulación de qué pasaría, digamos, si se le hace la asignación a este proceso. Entonces, realizando la asignación del recurso 3, vamos a incrementar entonces la asignación de 2 a 3, ¿ya? Y por lo tanto ya habría un recurso 3 menos, quedando esto en 0, ¿verdad?
Y en la matriz M-A, que sería lo que falta por asignar, ya fue realizada esta asignación. Por lo tanto, se genera acá un vector de interés. Chicos, a ver, por un tema de tiempo lo voy a dejar ahí, pero es simple, ¿no? Cuando uno hace la resta de la C menos A, encuentra un vector que sí puede atenderse con estos recursos, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que se ejecuta, ¿sí? Se ejecuta este proceso y seguido, como ya se ejecutó, se liberan los recursos y esos recursos pasarían al banco, ¿no? Al banco, que es el banquero, ¿no? Esta sección. Y luego seguido otra vez se prestan recursos para poder asignarse el siguiente proceso que puede atenderse con los recursos que tiene el banco. Y vamos a suponer que sea P3. Entonces, en la siguiente iteración, P3 se libera también sus recursos y vuelven al banco. Y así sucesivamente van ejecutándose procesos que sí se pueden ejecutar con los recursos que tenga el banco, ¿no? Pero como ven, se parte de un límite, ¿no? De un extremo en que no se pueden asignar recursos, sino más bien se tiene que identificar qué proceso puede todavía utilizar los recursos del banco, ¿no? Y según eso se va superando el interbloqueo que existe. ¿Bien? No sé si se dieron cuenta de esto, igual lo dejo el video, está en la presentación, para que lo puedan revisar luego. ¿Ya? ¿Qué más, chicos? Bueno, a ver. Es el algoritmo del banquero. También existen otras formas para prevenir interbloqueos. Ahí tiene contención y espera, condición no apropiativa y listo. Chicos, bueno, ahí tienen varios links para poder revisar la técnica. Algunos están animados. Y si tienen alguna consulta, igual me escriben por el foro. Bien. Estos últimos minutos, no sé si vemos un ratito el producto académico. ¿Están de acuerdo? ¿O ya lo han visto? Sí, profesor, una mirada. Ya. Entonces vamos a ver el producto académico, ¿sí? Ya, muy bien. Así es. Vamos para allá. Listo. Este es el producto académico 1. ¿Lo pueden ver? Estoy proyectando mi pantalla. ¿Sí hubo? ¿Sí se ve? Sí, ¿no? Ya. Sí, Ya, claro. perfecto. Lo primero es un ejercicio donde tienen que llenar características en cuanto a gestión de procesos, gestión de memoria y gestión de entrada-salida de estos distintos tipos de sistema operativo, monoprocesador, multitarea y tiempo real. Esto les he comentado en la clase pasada, igual si investigan un poquito más y lo nutren mejor, buena hora, ¿sí? El segundo ejercicio es que expliquen el modelo de 5 estados. Entonces, expliquen cada etapa de ese modelo, justificando el nombre y qué se hace en cada etapa, ¿no? De una manera concreta, ¿sí? Ojo, no quiero aquí que me peguen la lámina que les he mostrado en la PPT, sino que ustedes mismos en sus palabras describan el modelo de 5 estados. También hay aquí una pregunta sobre explique la concurrencia de procesos, considerando la exclusión mutua y la zona crítica. Pues acá también ustedes tienen que dar su definición y con lo que hemos conversado, ¿no? ¿Qué es la concurrencia de procesos? ¿Qué es la exclusión mutua? La zona crítica. Hemos hablado de las condiciones de Kaufman, requisitos para hablar de un interbloqueo, ¿sí? ¿Qué es la exclusión mutua? Y la zona crítica también lo hemos visto, ¿no? La zona crítica es donde no pueden fallar la ejecución de los procesos. Igual busquen algún sustento que les pueda soportar mejor esa respuesta. Por último, nos dice, mediante un ejemplo de procesamiento de información, explique el interbloqueo, además de 2 técnicas de solución. Entonces, ustedes, así como hoy día les mostré el ejemplo de
del cruce de caminos, ustedes para que ocasione interbloqueo pueden hacer algo propio, pero para procesamiento de información, ¿no? Bien, chicos, y con eso tendrían el 20. A los que no han venido, tengan claro de que de las pautas, aquí con su grupo, ya pueden guiarse, ¿sí? Y también al final no se olviden de revisar la rúbrica, ¿ya? Para que aseguren los 5 puntos por ahí. Bien, chicos, eso sería todo, ¿ah? No sé si alguien tiene alguna consulta más. Si no, por mi parte, eso sería todo, chicos. Disculpen, hemos ido un poquito más de la hora también porque comencé un poco tarde. ¿Ya? Nos vemos entonces, chicos. Y recuerden también que el producto académico tiene entrega sin puntos, sin descuentos, hasta